Bienvenido y bienvenida al episodio número 62 de Peor Caso. En este episodio, la desaparición de la expedición Franklin. Hablándote desde los lugares más septentrionales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Voy a abrir mi lata de comida y ya vengo. Una latita. Una latita de comida. ¿La abres con una antorcha? La abro con una picota. ¿Con una picota? Sí. ¿Pero por qué no la abres con un velador? O con una lámpara, mejor aún. Estaba pensando a abrirla con el control de la tele. Eso. Sí. Esa es buena idea. Un paso marítimo desde el Atlántico al Pacífico por los archipiélagos del norte de Canadá era un sueño para los europeos ya desde el siglo XVI. Hasta entonces las únicas rutas eran por las traicioneras aguas del Cabo de Hornos al sur de América y desde Asia por el Cabo de Buena Esperanza al sur de África. La primera vez que alguien logró pasar fue una expedición en 1906 por el noruego Roland Amundsen, pero tardó 3 años. Esta es la historia del capitán John Franklin, quien salió de Inglaterra en 1845 con una tripulación de 129 hombres y un solo propósito: conquistar el Paso del Norte. Vamos a hablar sobre la época en la que el orgullo inglés pudo más que la razón. El imperio inglés era tan grande y no existían enemigos capaces de detenerlo. Nadie ni nada se podía enfrentar al poderío de estos imperialistas. ¿No eran malvados? No eran malvados. Simplemente eran las personas de su tiempo. Eran nacidos en su época. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1845. 44, okay. Por ahí. Es una época en la que la tecnología está en su pique. Las cosas a vapor están en la moda. Y la industrialización. ¿Esa es la época que le dicen victoriana? Sí, la época victoriana, porque quien era la reina de Inglaterra era la reina Victoria. Ah, qué coincidencia. Sí, por eso justo ella nació en esa época. Mira, qué suerte, porque justo se llama época victoriana. Ahora, estos ingleses, los señores ingleses, tenían la fuerza marítima y militar más grande del mundo y más fuerte. Y eran un imperio que realmente era gigantesco. Que abarcaba casi todo el mundo conocido, por ejemplo. Ahora, la única cosa que ellos no habían desafiado aún era la naturaleza misma. Y esta confianza que ellos tenían en su propio poder les iba a causar una de las peores y más memorables fracasos expedicionarios de nuestra historia moderna. El Ártico, ¿fuiste al Ártico alguna vez, Armando? ¿Estuviste en el Ártico? ¿Eso es el norte o el sur? Ya me confundiste, po. No importa, no veo ninguno. Bueno, el Ártico entonces es un lugar hermoso, pero es un lugar así como hermoso, peligroso. Ese es el norte. En el norte, exacto, para Canadá, para esos lados. En el círculo ártico se encuentra hecho de islas pequeñas y mucho hielo que lo transforma en un laberinto. Se cierran rápidamente, dejando atrapados por meses o años a los navíos que pasaban por ahí. En los días modernos, la tecnología y los barcos están equipados con motores rompehielos, con motores de gran capacidad, tamaño, y van quebrando hielo y se van moviendo. La búsqueda por un pasaje que atravesara de norte a este fue por siglos la tarea más buscada por exploradores y aventureros, pues que buscaban un camino más rápido para tratar de llegar a las Indias o a la China y no darse la vuelta por abajo por Chile, sino que por el Ártico. Y esto era algo que se estaba intentando desde el siglo XVI. Entonces, ¿qué hacían los ingleses? Salían de Europa y se daban la vuelta por abajo. Ellos por el Cabo de Hornos. Por el Cabo de Hornos. Entonces bajaban y se daban la vuelta para ir a las Indias. Entonces lo que ellos querían hacer era agarrar una ruta por el norte. Ya.
Más para que corto. pudieran ir más corto, exacto, más rápido. Entonces iban a atravesar por el Ártico, por Canadá, por allá arriba, y llegaban a las Ujú. Indias y a China. Ya. En primavera de 1844, la más Oye, grande, oye, dime, disculpa una pregunta. Sin adelantarme, ¿existe ese paso actualmente? Porque creo que todavía se siguen pasando por el sur o por Panamá, el canal de Panamá. es que el canal de Panamá lo construyeron. Sí, pero actualmente usan el canal de Panamá, no pasan Sí, por el no norte. pasan por el norte. Pero algunos sí pasan por el sur, los que se quieren ahorrar la cuota porque hay que pagar por pasar por el canal de Panamá. Si un barco de carga necesita pasar desde el Océano Atlántico al Pacífico, por ejemplo desde Europa a California o desde Asia hasta Europa, puede cruzar América por Panamá o darse la vuelta por el sur, por la ruta de Magallanes, o sea, por Tierra del Fuego o Cabo de Hornos. Por Panamá se tarda 8 horas y un barco de carga grande tiene que pagar una tarifa de casi $300.000. Por el sur no hay que pagar tarifa, pero el viaje de 10 días en combustible, suministros y sueldo a los trabajadores puede costar unos $18.000. En la primavera de 1844, la más grande y mejor preparada expedición en búsqueda de este pasaje salió de Inglaterra, con toda su fuerza y esplendor de la época victoriana. 129 hombres fueron vistos en Inglaterra por última vez. Desaparecieron. Fueron a buscar La más preparada. la mejor y más preparada. Ellos estaban absolutamente, para la época, bien equipados con tecnología de motores, de impulsión, que no solamente era a través de las velas que iban a impulsionar los barcos, sino que además llevaban comida para 3 años enlatada. Comida enlatada para 3 años. Y el pasaje debería haber sido en uno solo. Entonces llevaban mucho más de lo que realmente necesitaban. Se perdieron. Simplemente se perdieron. Nadie sabe nada. Nadie sabe dónde están. Después de 2 años, porque ellos esperaban que iban a demorar por lo menos 2 años en llegar a otro lugar. ¿Fueron a la China a buscarlos? Porque si fueron a la China a buscarlos, hay un montón de gente en la China. No los van a encontrar nunca. Claro, como a lo mejor lograron pasar. Claro. Y no lo encontraron nunca. O hay algo que encontraron en el hielo después que indica que fallaron. Estamos hablando como de la perspectiva de Inglaterra. Yeah. Entonces tú sabes que ellos se fueron y después de 2 años sin contacto mandaron a 47 expediciones a buscarlos y no encontraron rastros de ninguna nave ni sobrevivientes. Los buscaron por 11 años. Fueron más de 47 naves y fue la misión de rescate más cara que existió en la historia de la humanidad. Oh, wow. Sí. El paso, que es del norte al este, es uno de los atajos más peligrosos del mundo, con los hielos que se quiebran y se mueven, vientos de alta velocidad y, claro, el frío que llega al punto de congelarte a tal punto de que si tú, por ejemplo, tú tomas algo de metal y después la sueltas, se te queda la piel pegada en el metal. Como cuando pones la lengua en un helado. Como cuando pones la lengua en un helado y se te rasga la lengua entera, se ve toda la piel. La lengua se pega al hielo por la diferencia de temperatura. El metal y el hielo son excelentes conductores y cuando los tocamos con la lengua absorben rápidamente la temperatura causando que la saliva se congele. Y si eso pasa, se puede vertir agua, no necesariamente caliente, y esperar a que se despegue sola. Entonces pasajes abren y desaparecen en un piscar de ojos y las rutas por las que no puedes volver se bloquean por más y más y más hielo. Y en ese tiempo, como era una expedición de exploración, obviamente los mapas no estaban completos. Y había lugares en que el mapa no tenía nada. Entonces era justamente para allá que ellos tenían que ir a meterse. Si había un hoyo, por ejemplo, o si había un dinosaurio, se los comían. Porque no estaba en el mapa. Un kraken. O sea, los otros mapas tenían los dibujitos de los kraken, de los dinosaurios. Y este ni siquiera tenía eso porque nadie había ido ahí. Exactamente. El explorador Sir James Franklin, de 59 años, sería el encargado de capitanear las 2 naves, el Erebus y el Terror.
El Erebus recibió su nombre por la entrada al infierno, a las puertas del infierno, que es el Erebus. Y el terror era el terror. Terror del hielo. El terror del hielo. Eran máquinas, eran buques de guerra, navíos de guerra que fueron refaccionados para hacer este viaje expedicionario. Pero eran buques hechos con objetivos de guerra naval. No eran como rompehielos, ¿cachai? Ah, ok. Y estos fueron, la Pimp My Ride, ¿cómo se podría decir? Fueron enchulados. ¿Será que todos entienden enchulados? Sí. Claro, mejorados. Fueron mejorados, claro. Con la más alta tecnología que se podía encontrar en ese tiempo. Calderas, refuerzos en los cascos de metal y comida enlatada. Y hasta tenían un mecanismo que convertía el agua de mar en agua potable. Sí, para que pudieran beber. Genial eso. Los motores tenían una fuerza de tal tamaño que supuestamente ellos podrían quebrar cualquier pedazo de hielo que se encontrara en su camino. Con todo esto a su favor, la posibilidad de un fracaso o alguna forma de que necesitaran ser rescatados o encontrados ni siquiera fue discutida cuando ellos estaban programando. Entonces no había plan B. No había necesidad para No había necesidad porque estamos con los más avances de la tecnología, las mejores naves. Más genial, las mejores naves. Y vamos a atravesar esto en el primer intento. O sea, esa era la confianza que tenían. Sí. Otra Yo cosa escuché que salieron un poco apurados porque tenían que llegar antes que empezara el invierno, como siempre. Aparte era una carrera contra el tiempo. O sea, tenían que salir en primavera y tenían que pasar antes de que llegara el invierno, porque si no se iban a tener que quedar en el Ártico hasta que el invierno pasara. Por eso que llevan comida para más tiempo, por si se quedan atrapados. O si se tenían que devolver o alguna cosa así. Claro. Ahora, en ese tiempo, la comida enlatada empezó a tener empezaron a crear formas nuevas de enlatar comida. Para poder desinfectarla mejor, para que no le entrara aire y para que durara más tiempo incluso. Para que el periodo de validez de la comida fuera por un periodo mucho mayor. Porque el tema no es solamente que se eche a perder, sino que hay algunas comidas o jugos, como el jugo de limón, que por mucho que tú los enlates, si pasa mucho tiempo, pierde su... No se echa a perder, tú lo puedes tomar, pero pierde su limonés. O sea, usted está llevando jugo de limón ¿para qué? ¿Para prevenir? Para terminar tomando jugo. Para terminar tomando jugo. Para prevenir el escorbuto. Tú llevas jugo enlatado de limón, ¿por qué? Porque quieres prevenir el escorbuto. El escorbuto se previene, pero exactamente por la parte ácida del jugo de limón. Claro. Entonces, si pierde esa característica, ya no te sirve. Por mucho que te lo puedas tomar, no tiene ningún sentido. Claro. Pero en fin, pasaron por última vez en Greenland para tomar las últimas provisiones que necesitaban para salir, y a pesar de que Franklin quería pasar por el hielo ese mismo verano, estaban equipados para estar 3 inviernos en el Ártico. Tenían que ser rápidos. 3 inviernos. Sí, que son como 3 años. Tenían que ser rápidos porque el canal se cerraba en el invierno, así que tendrían que atravesar en el verano. Tenía que ser ahora ya. Un oficial llamado Fitzjames escribió una carta y decía algo así. Iba dirigida a su hermana Julie y fue en el año 1845. Y un pedacito de la carta dice lo siguiente: confiamos mucho en el señor Jones. Nos da confianza y seguridad. Todos creen que pasaremos con el primer intento, pero yo espero que al menos pasemos un invierno aquí. Las esperanzas de un joven oficial que está saliendo. ¿Quería pasar el invierno ahí? Quería pasar el invierno, sí. Quería tener la experiencia de pasar un invierno, una temporada entera. El segundo en comando también mandó una carta. Su nombre era Crozier. También escribió algo y decía algo así: me siento solo y triste. No hay un alma en los 2 barcos en quien pueda compartir mis pensamientos. Franklin está muy decidido en sus propias convicciones, pero yo creo que nos quedaremos atrapados en el hielo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que les pasó a estos tipos? ¿Qué le pasó a esta expedición?
Eran los mejores eran los mejores equipados de su época y nunca más se encontraron ninguno de los dos barcos y tampoco ningún sobreviviente. ¿Dónde están? A Algunas lo mejor fueron al expediciones... sur. ¿A lo mejor qué? A lo mejor nunca fueron. A lo mejor nunca Escaparon fueron. y Se fueron a Hawái. Vamos a Hawái. Mucho frío. Algunas expediciones encontraron algunas tumbas y algún bote por ahí botado y unas carpitas, pero además de eso no hay ninguna señal de qué pasó. ¿Por qué? Porque como no encontraron los barcos, todos los registros de qué era lo que estaba pasando están con los barcos. Ujú. Porque ellos llevaban una bitácora, los capitanes llevaban una bitácora. Y no está, porque los barcos no están. Y tampoco dejaron ningún registro en ningún otro campamento ni ningún otro lado. 5 años después de que la expedición desapareció, fue encontrada en Peachy Island. Encontraron en esta playa un campamento con carpas y algún intento de construir una torre de vigía. Y en este lugar encontramos 3 tumbas. Estas 3 bajas fueron fueron la primera parada que tuvieron que hacer. Y la primera prueba de que sobrevivieron a la primera parte del viaje de Greenland a Peachy Island. Tenían una librería de aproximadamente 3.000 libros. Tenían comida, tenían calefacción, estaban listos para enfrentar su primer invierno en la nieve. Y el capitán tiene una colección de discos de música. ¿Ah, sí? Se lleva un montón de vinilo. Sobre el capitán, sobre el James Franklin, yo escuché 2 versiones de su carácter. Una versión dice que era muy amable, que la tripulación lo amaba mucho, que les daba mucha confianza, que los iba a liderar bien, que él ya tenía experiencia en el Ártico, no era su primera expedición al Ártico, ya había hecho algunas. Y también hay otra versión que dice que era bueno para tomar, que tomaba decisiones apurado, que no... Que tenía harto ego. Que tenía harto ego. Yo lo que escuché es que tenía harto ego y se creía Indiana Jones, poco menos. Y era como medio loco. Se supone que esa aquí era su última expedición, pues era con lo que él se iba a retirar con honores. Ah, era su legado. Era su legado, exactamente. Él iba a encontrar el paso. Po. Yeah. Y de hecho, en su cabeza era eso, o sea, está abierto, vamos a pasar, tenemos las mejores máquinas y todo. Y bueno, ¿qué fue lo que le sucedió a estos 3 marineros? ¿Y por qué se murieron tan rápido y repentinamente? ¿Porque era el comienzo del viaje y tú ya tenías 3 bajas? Ah, ¿qué pasó? No se sabe. Aún no se sabe. Yeah. Aún no lo sabemos. Porque incluso para una expedición de riesgo alto, como era lo que estaban haciendo ellos, 3 bajas ya era mucha cosa. Porque ni siquiera se habían internado en el Círculo Ártico. Todavía no estaban atravesando la parte que no conocían. O sea, venían enfermos ya de antes. Tal vez venían enfermos de antes. Y les dio... De hecho, se supone que James Franklin salió de Inglaterra resfriado. Con gripe. Era protocolo escribir algo cada vez que paraban en tierra y dejarlo con algún lugar visible, con algún tipo de... Ellos amontonaban piedras y los levantaban a harto, así como un poquito más de 1,80 m. Yo me imagino que serán unos 2 metros que los levantaban. Eran como unas pirámides de piedra. Y en la punta adentro ponían unos tubos de metal con papel enrollado, con las cosas que estaban pasando cuando paraban. Ese era el protocolo, eso era lo que tenían que hacer. Entonces se cerraba y se guardaba. Eso de ahí era común. Como cápsulas de tiempo. Como cápsulas de tiempo. Y eso de ahí era común no solamente en esa expedición, sino para comunicarse con las otras cosas que estaban pasando. Y de repente con mercaderes, con barcos balleneros. Ya. Entonces tenían este protocolo. Pero en Peachy Island no había nada. Absolutamente nada. Es Beachy Island. Perdón, en Peachy Island. No es Peachy Island. Molestándote. Peachy, como Peach, que significa durazno. Claro, como la princesa Peach. La princesa Peach de Mario. De Zelda.
Iba a decir de Sonic. Ah, ya, bueno. La princesa Peach de la leyenda de Zelda. Que Zelda tiene que rescatar. ¿Esa es la que rescata Zelda? Es el niñito de verde que se llama Zelda. Ese, sí. Ah, el niñito. Sí que era niñita. Lo único que encontraron en esta isla fueron latas de comida vacía, un remo con una mano pintada apuntando en alguna dirección y eso fue todo lo que encontraron. Y las 3 tumbas de los tres marineros. De los 3 marineros. En 1859, 14 años después de que la expedición desapareciera, encontraron otra pista en la parte norte de Kings William Island, que es una isla que queda un poco más hacia el este. Yeah. Ahí, en una montaña de piedras, como la que te describí. A lo mejor ahí fue que los ingleses ganaron tanta experiencia en ir a conquistar islas. Que les encanta conquistar islas. Les encanta las islas. Sí, que ellos son de islas. Les gustan las islas. Encontraron esta montaña de piedras que yo te comentaba. Y en su interior se encontraba un tubo de metal con un papel adentro. No, ni siquiera un video. No, un audio. Un WhatsApp. Un audio, claro. Era como así funcionaba el WhatsApp antiguamente, Armando. Un papel. Era un email. Yeah. ¿No hay fotografías ni grabaciones de esto? Del papel sí. Del papel, o sea, ese es el único tipo de récord que ellos podían producir. No habían fotografías. Ellos no llevaban cámara o fotografías. Antes de salir, lo que hicieron fue tomar unas fotografías a los oficiales de la tripulación. Que de hecho hay una foto de James Franklin ahí. Y eso después se pasó a una... No es dactilografía, no sé por qué piensan en dactilografía. Lo pasaron a un tipo de pintura, así, como un tipo de dibujo, y eso lo publicaron en el diario. Ah, ya, como los dibujos estos de los diarios antiguos, que eran dibujos en realidad. Pero era una fotografía, eso. Era una representación. ¿Era gordito el capitán James Franklin? Estaba preparado para el invierno. Se nota que estaba preparado. Estaba preparado para ir al Ártico. Le falta la barba, sí. Sí, le falta la barbita. No, pero es que en ese tiempo no se usaba barba. Era cara limpia. Solamente, ya. Lo único limpio que tenían. Claro, porque en ese tiempo comenzó el papel. Bueno, el papelito adentro tenía un breve mensaje que decía: todo bien. Estamos vivos los 33. Claro, estamos vivos los 33. Para quien no sabe de los mineros atrapados en Chile. Que decía all well. O como decimos en español, todo bien. Como y firmado. O sea, espérate, él tenía que escribir así como un registro y lo único que puso fue todo bien. Sí, todo bien. Firmado por señor Franklin al comando. Dejar un remo con una mano pintada apuntando en una dirección. Así como esto es completamente en la otra isla. Ya. Junto con los muertos, si te lo acabo de contar. Sí. Espérate, estoy confundido. Encontraron uno de estos tubos y tenía una nota que decía todo bien. Sí, eso fue. Pero no era lo único que decía eso. No era lo único que decía. Y eso estaba en la isla del King William. Y el remo. Los cuerpos. No, el remo está con los cuerpos en Peachy Island. Ya. Pero no sabemos si eso él lo escribió antes o después de que murieran esas personas. Fue después porque es con la ruta más avanzada. Es ok. Yeah. Es en una parte de la ruta que queda más hacia adelante, por decirlo de alguna manera. En 46 no pudieron abandonar la isla, ya que las naves estaban atrapadas en el hielo. En el margen de la hoja, con fecha de 2 años después, encontraron otro mensaje. Las naves aún estaban atrapadas en el hielo y a punto de ser abandonadas. Salieron de Peachy Island al sur, en la parte del mapa que no estaba escrita, entrando en un canal que hoy se conoce como el Peel Channel. Hoy sabemos que este canal es muy inestable,
y que el canal no había sido explorado, ni tampoco había sido cartografiado, porque todas las otras exploraciones que pasaron por ahí, cuando pasaron, el canal estaba cerrado, estaba cubierto de hielo, excepto cuando Franklin pasó por ahí, lo encontró y lo quiso atravesar. De hecho, cuando ellos llegaron a la parte norte de King Island, pensaron que era parte del continente. No se imaginaron que era una isla, Oh, wow. que era pedazo de tierra. Ah, tenía pedazo de tierra. Yeah. Ajá. Entonces, este papel que encontraron en el tubo no solamente tenía ese mensaje de todo bien, tenía el mensaje de que 2 años después aún estaban atrapados en el hielo. Oh, wow. Y tiene más 2 años mensajes. después. Ya tiene más mensajes. Estuvieron atrapados no solo el invierno, sino que la primavera y el verano del 47, esperando que el hielo se derritiera. Se metieron al canal y el hielo no se derritió en el verano. Fue tan frío el invierno que el hielo en el verano no se derritió y no pudieron salir. Cambio global. Pegados. Claro. De hecho, cuando los fueron a buscar, estaban allá y no los podían encontrar. Y estaban ahí. Porque cuando pasaban el canal estaba cerrado. Entonces decían, para allá no pueden haber ido, porque está cerrado. Ah, claro. Estaban así como en el medio de la isla. Entonces los empezaron a buscar por todos lados y no los encontraron. ¿No tenían radio o cosas así? No. ¿En ese tiempo? No habían radios, creo. En ese tiempo no habían radios, parece. Deben haber, radios. ¿Quién se inventó la radio? Ah, no, pues habían telegramas con Morse. Con Morse. Código Morse. Pero seguramente no tenían electricidad. Imagínate en la situación. Saliste de Inglaterra pensando en que solamente en el mismo verano no ibas ni siquiera a ver el invierno en el Ártico. Claro. Y ahora que estás atrapado, dices, ok, tendré que pasar una temporada aquí, pero no importa, porque en el verano el hielo se derrite y continuamos. Claro. Avante Vengadores. Pero el desespero de que en el invierno siguiente el hielo se empezó a acercar de nuevo y más encima te empieza a mover porque no son fijos. Claro. No es que los atrapó el hielo y se quedaron ahí, sino que el hielo se sigue movimentando, se sigue moviendo, solamente que es una masa de hielo tan grande que te lleva junto contigo, porque te vas a soltar quién sabe a dónde. De hecho, después vamos a ver cuáles fueron las posiciones donde quedaron los 2 barcos, que están alejados uno del otro. Y en una parte vi que cuando se empezaron a quedar atrapados, se demoraban así como días en recorrer así como 5 kilómetros. Y iba tan lento, porque en realidad no era un rompehielo el barco, el Erebus, que encontraron unos esquimales, a unas familias de esquimales, y los contrataron como cazadores y guías. ¿Viste esa parte? No tenía idea. Entonces, imagínate, pues que el barco va avanzando tan lento que seguramente los esquimales iban caminando al lado del barco. Probablemente. Y les ofrecieron trabajo, y los esquimales se quedaron con ellos. Y después cuando quedó la nave atrapada, o sea, cuando ya vieron que tenían que quedarse en el invierno, apilaron más nieve para cubrir la nave, porque la nieve actúa como aislante. Aislante térmico. Claro. Entonces la cubrieron con nieve. Pero se seguía moviendo, como dices tú. Y lo otro, que el hielo empieza a comprimir la nave. Como pasa el tiempo, la empieza a comprimir. Entonces, el ruido que se genera allá adentro, del eco, del deben haber escuchado cosas bien tétricas. Imagínate en la noche. Y lo otro, la fuerza que ellos tenían en su maquinaria era nada. Ellos no podían romper hielo. Claro. Estaban muy lejos de conseguir romper hielo. Lo que ellos llevaban no podía pasar por ningún lado. En todos los lugares se quedaba atrapado. Si tú comparas eso con los rompehielos modernos, donde ellos se quedaron atrapados,
el rompehielos moderno habría pasado perfectamente, sin ningún problema. Pero, Claro. pero Me estos no. imagino. No, porque como tú dijiste, fueron arreglados. Exactamente. Y pensaron que no los iba a atrapar. De hecho, vi una simulación a escala, donde Ya. colocaron una copia del Erebus, la redujeron Ajá. en escala, pero era igual, y le pusieron más o menos la potencia que debería tener, como electrónico, me imagino. Y lo hicieron andar en una piscina con hielo, y no podía pasar, se quedaba atrapado cada rato. Wow. Y después les tiraban viento, y tampoco podía romper el hielo. Se quedaba atrapado. O sea, Qué mal. para nada. Entonces estás en este ambiente de incertidumbre, con ruidos, con vientos, con comida que se va a acabar en algún momento, atrapado en medio del hielo, en medio de la nada, en un lugar donde no sabes dónde estás, sin poder comunicarse y obviamente con el tiempo de que están esperando 2 años antes de mandar a buscarte. Qué O sea, horrible. tienen un plazo de 2 años antes de que digan, oye, parece que se perdieron. Ya. En 47, en junio, Franklin muere. Esto está registrado en el mismo papel que encontraron en el monolito que te mencioné, Ujú. junto con, hasta la fecha, 15 hombres y 9 oficiales. Aún la pregunta es la misma. ¿Qué los estaba matando? En 2 años, con Porque tenían comida. Ah, calefacción, comida, agua potable. agua potable, ya tenían 33 muertos. En 1984, el gobierno canadiense dio autorización para que exhumaran los cuerpos de los 3 marineros de Beech Island y que les pudieran practicar autopsia y pasar por algunos procedimientos forenses. Ya. Estas son las momias de las que hablamos en el primer episodio de Momias. momias, que son las momias de la expedición Franklin. Las fotos de las momias son increíbles y están muy Detalladas. conservados. Es absurdo. Hasta los ojos se le pueden ver a las momias. Es impresionante. La mejor calidad de momia si se congela en el hielo. Y rápido. Ellos mandaban expediciones todo el tiempo. Sí. Mandaban grupos que iban como a investigar y regresaban. Y a veces no regresaban. Y a varios de estos que fueron, a un grupo los encontraron y en vez de llevar comida, llevaban platos, una mesa. Por eso estaba bromeando al principio. Un candelabro, una de estas barras de cortinas y unas cosas nada que ver que no se necesitan en ningún caso para una expedición. Y eso es lo que ellos llevaban en vez de comida. Y los barcos estaban llenos de comida, como tú dices. Después de que les hicieron la autopsia, recogieron algunas muestras para dirigirse al laboratorio, los cuerpos fueron reenterrados en los mismos lugares. Ahí No lo repatriaron. no, los dejaron ahí mismo. Uh-huh. Ahí pasaron, porque de hecho los cuerpos ya los habían descubierto hace muchos años atrás. Yeah. Fue eso, en el 84 los exhumaron, pero los encontró la primera expedición que los fue a buscar, como 14 años después. Ahí pasaron por testes forenses en los tejidos suaves como cabello y piel y encontraron niveles alarmantes y muy altos de plomo, en tal cantidad que podían causar una intoxicación. Pero, ¿de dónde salió ese plomo? ¿A dónde estaba? Esa es la pregunta. A lo mejor, viste que cuando uno pesca tiene que poner unos plomos en las Puede cañas de ser, pescar. puede ser. A lo mejor no lograban pescar nada y se terminaron comiendo el plomo. Claro, pensaban que el A plomo lo mejor era... llevaban algún kit de Gilbert que contenía plomo. Kit de exploración, no sé. Claro, en una de esas los chalecos eran de plomo. Llevaban chalecos antibalas. Gorritos de plomo, claro. Que lo Chalecos cazaban. antibalas, claro. ¿De dónde salió el plomo? En el mismo lugar donde encontraron a los 3 muertos enterrados, ¿te acuerdas qué más encontraron? ¿Una lámpara? Una pila de latas de La conserva. pila Entonces agarraron y les hicieron la prueba. Y tarararán, era el mismo plomo de las latas de comida. Pobres latas también se intoxicaron. También se intoxicaron. El sellamiento de las latas estaba hecho con plomo.
las soldas de las latas estaban hechas con plomo. Entonces la misma comida que los mantenía vivos los estaba matando lentamente. Y no era que fuera inapropiado que estuvieran selladas con plomo, pero como necesitaban salir rápido antes del invierno, el proceso y tanta comida la que llevaban que contrataron una compañía así como de mala reputación, de mala calidad, que lo hizo rápido. Sí. Y por eso es que las latas fueron mal selladas. Sí. Pero igual las sellaban con plomo. Y además seguramente estar comiendo latas y eso es lo único que comían. O sea, en el continente una persona a lo mejor consumía un poquito de plomo, pero no tanto como para intoxicarse a la muerte. Entonces, sí. La intoxicación. Ahora aquí hay dos versiones. Unos científicos dicen que fue esto mismo, intoxicación por plomo, lo que los mató. Que fue porque el síntoma de intoxicación por plomo te da paranoia, te da confusión y te debilita el cuerpo. Te sientes cansado y cosas por el estilo. Ahora está la otra parte. Y te vuelves loco. Y te vuelves loco. Ahora está los otros científicos que dicen que sí, el plomo puede causar eso, pero tú estás hablando de una sociedad industrializada en donde el plomo se usaba para todo. Sí. Tenían plomo hasta medicinal. Consumían así voluntariamente. Sí, había plomo medicinal. Era el tiempo que usaban mercurio para tratar sífilis. Entonces... Y hay otra fuente, no sé si la viste, que era la maquinaria que transformaba el agua en el agua potable, porque esa maquinaria tenía tuberías de plomo, y el problema es que eran nuevas, como todo esto lo hicieron rápido, todas estas cañerías eran nuevas, y el plomo de las cañerías, por ser nuevas, se transfería más plomo al agua, y también se usa, en el continente usaban cañerías de plomo, pero el agua que pasaba normalmente no es caliente. En este caso sí, porque es destila el agua. Y esa es la forma en que separa el agua de la sal. Entonces al destilar el agua pasaba agua caliente por estas cañerías de plomo y ahí se contaminaban aún más. Sí. Así que tomaban plomo, comían plomo. Era todo plomo. Todo plomo. Qué horrible. Y el plomo causa psicosis y se vuelve loco. Y por eso es que en vez de llevar cosas útiles, uno se le ocurría llevarse una lámpara o una mesa. Porque estaban chaladitos. Estaban chalados, sí. Por eso es que nos encontraron con esas cosas. Chalados es, para quien no sabe, chalado es ser loquito. Sí. Y además la intoxicación produce inflamación en los nervios y al cerebro. Y inflamación en los nervios causa dolores. Así que estas personas sufrieron, pero muchísimo. Sufrieron un montón. Sí. Era terrible. Y no fue solo eso lo que los atacó, como vamos a ver ahora. Osos polares. Osos polares también, un bichito. Hay una novela. Había logrado sobrevivir, vio la ciudad y un oso polar lo mató. Y se murió. No. Exacto, un oso polar enfrente. Claro. Hay uno... En el último momento. Yo vi a todo esto, este capítulo, se me ocurrió ir a buscar la información, Armando sabe, porque miré la serie de terror, que está basada en un libro de ficción científica que fue basado en esto de aquí, en los datos reales de la expedición. Entonces esa novela cuenta lo que pasó con ellos en ese periodo de tiempo. El nombre y el autor para que lo busquen, por si alguien lo quiere. Se llama The Terror y el autor es Dan Simmons. Ahí está. Entonces, tenemos marineros enfermos por locura total plomística, capitán muerto y comida acabándose. Y la misma comida te está matando. Entonces es una situación que quebraría la moral de todas las personas que estaban en los dos barcos. Un último mensaje en el papel encontrado dice lo siguiente. Algunos hombres abandonarían las naves e irían a pie en dirección de un lugar llamado Backfish River. 105 hombres abandonaron las naves. ¿Y cómo iban equipados? Con comida enlatada y barcos. 2 barcos salvavidas que los tenían que arrastrar por la nieve porque si llegaban a el Backfish River iban a tener que cruzar al otro lado.
Entonces, para poder hacer ese cruce, iban a necesitar los árboles. Y para hacer esto, iban a tener que atravesar la isla del Rey Williams entera, de extremo a Oh. extremo. ¿Y eso cuánto distancia era harta? Es harto, es harto, 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 harto. De hecho, hicieron el experimento y agarraron a cadetes de Marines y los hicieron Ujú. arrastrar estos barcos en un día. Y cada nada se quedaban atrapados en el... Los iban a tener que atravesar a pie en la nieve, arrastrando esos barcos pesadísimos. Qué horrible. Y, y según lo que vi con esta experiencia, que era llevar a los cadetes de marinos en la misma cantidad de hombres y arrastrando todo el mundo esos barcos, se quedaban atrapados a cada rato. Y te demorabas horas en sacar uno de esos que no se quedaba atrapado. Y tenías que romper el hielo, sacar la nieve para destrabarlo de donde estaba. Y a veces se necesitaban los 3 equipos de hombres. Entonces imagínate hacer eso enfermo, cansado y en esas condiciones Y loco. Y y con dolor. loquito. Y loquito con Loquito. dolor. Crozier estaba al comando en ese minuto. Crozier fue el segundo al mando, el que escribió la carta. La misma expedición que encontró el tubito con el papel, encontró el bote. Y dentro habían cosas como libros, telas para montar campamento, Ujú. chocolate y té. Ahora Ah, la pregunta es, ¿por qué abandonaron todo? ¿no le En gustaba el mayo, té? A mí no me gusta el té. a mí, pero era lo que tenían. Salieron en mayo del 48, de 1848. Y después de que esa es la última entrada, cuando ellos salieron los 105 hombres en dirección a Blackfish River en mayo del 48. Y después de eso se acabaron las entradas en ese papel y no hay nada más. Ahora, ese barco que ellos estaban arrastrando en dirección a Blackfish River, eh, cuando lo encontraron estos exploradores que estaban buscando a las 2 expediciones, lo encontraron en la dirección al contrario. En vez de estar Ah, se fueron para alejándose del atrás. barco, se estaban devolviendo. Oh, odio cuando eso me pasa. O Sobre sea, todo en la nieve. imagínate, te fuiste andando un montón y llegaron al punto que fue como, hay que volver a los barcos. Y se dieron la media vuelta. Qué El horrible. desespero de no poder llegar a ningún lugar. Ahora, después de que encontramos todas estas pistas y campamentos y cosas por ahí en la isla del Rey Williams y etcétera, nos queda solo un lugar al que podemos ir para buscar información y Oye, pero espérate, vestigios. antes de eso, hay que sumar lo siguiente, que en el Ártico los días en el verano duran así una semana y en Sí, el invierno las noches duran también varios días. Imagínate no ver nada, caminar sin ver nada. No, no te da la sensación de haber avanzado, no, no tienes ninguna referencia. Es como para pegarse un tiro. sí, definitivamente. Mm. Realmente para suicidarse, yo no sé cómo cómo no se suicidaron todos. No tenían pistolas. Ah, puede ser que no tenían armita. Bueno, entonces tenemos solamente un lugar al que podemos recurrir para tratar de encontrar más pistas, más vestigios, alguna información de dónde es, porque no hay nada más. Entonces solamente esas 2 cosas y los barcos desaparecieron, simplemente. Y este lugar son los testimonios. Testimonios que quedaron por más de 100 años, archivados, olvidados, en algún lugar de alguna biblioteca en Inglaterra. ¿Y estos testimonios son de quién? Del, del Capitán Franklin. De Benjamin Franklin. ¿De Benjamin Franklin? De Benjamin Franklin. De los esquimales. Ah, la familia de esquimales. No solamente la familia de los esquimales, sino que estuvieron tanto Esquimales. tiempo Ya. que se cruzaron con varios esquimales. Sí, sí. Sí, como te digo, Ah, contrataron a uno de guía. Y ahora, no eran tan buen guías, parece. no. Por eso es que están ahí atrapados todo el tiempo. O sea,
O sea, sí, pues, por eso no salen de ahí. No saben cómo. Claro, se pierden. Nunca contrates un esquimal de guía. Los escritos de los testimonios, porque eran expediciones que encontraban esquimales, pedían testimonios, y ellos no tienen una tradición escrita, y solo tienen tradición oral. Pero la tradición oral de ellos es muy precisa, porque son historias que se cuentan una y otra vez, 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 y ellos se las memorizan. Son como poemas. Es casi como poema. Entonces es relativamente confiable. Y cuando las personas los interrogaban a los esquimales, los exploradores, ellos les preguntaban varias veces, y de forma distinta, para que pudieran limpiar un poco el relato de ellos y que no quedara confuso o que, no se, que vieran partes como a ver si estaba inventando alguna parte o no, a ver si cambia alguna cosa o no. Y esos testimonios fueron escritos, esos relatos fueron escritos y eso fue analizado mucho después. Y ahí podemos sacar algunas pistas de qué fue lo que le pasó a estos 130 marineros que salieron de Inglaterra y nunca más se les supo ni se les vio con vida. Wow. Estos testimonios dicen que había un campamento en la isla del Rey William, al sur de la isla. Y ellos no pudieron simplemente llegar más lejos que eso. ¿Por qué? Porque además de que ellos estaban enfermos por el plomo, ¿cuál es el otro enemigo terrible de los marineros? ¿El escorbuto? El escorbuto. ¿Y por qué los agarró el escorbuto? Llevaban tarros y tarros de jugo de limón, pero como comentamos al principio, porque los jugos de limón estaban desnaturalizados. Perdieron las propiedades y empezaron a agarrar escorbuto. Y el escorbuto tiene características maravillosas, como empezar a sangrar por todos lados y cosas por el estilo. Si quieres saber más de escorbuto, capítulo de piratas. Ahora tenemos dos factores que atormentaban a la tripulación. En estas condiciones no se puede salir ni continuar con la caminata. Cuando el bote fue encontrado, como te conté, está en la dirección de vuelta. Cuando las naves que fueron a rescatarlos se encontraron con el canal, no pudieron entrar porque estaba cubierto por hielo. Entonces había gente buscándolos y no se los pudieron encontrar porque estaban aislados. No podían entrar a donde ellos estaban en ese canal. Existe una segunda entrada, un segundo relato de testimonios que pasó supuestamente en 1850. Estos son 5 años después de que la expedición se había perdido en el Ártico. 5 años. Es un testimonio de más esquimales y dicen que tuvieron un encuentro. Se cruzaron con hombres blancos. Esto sería un segundo intento de salir a pie. Cuando se encontraron con 2 esquimales, este grupo de unos 30 marineros les pidieron comida y les dijeron que las naves de ellos estaban hacia el norte y les dieron señales de que el hielo estaba destruyendo a las naves de tanta presión. Sí, porque una se terminó hundiendo, pero no lo vamos a decir todavía. Una se hundió. Las dos se hundieron. Las dos se hundieron, pero fue eso, porque el hielo empezó, se rompieron. Y así que el lugar donde tenían para estar, ya no ni siquiera tenían un lugar para poder estar seguros. Porque las naves son sus casas, los barcos son sus casas. Y lo perdieron. Y los perdieron todos. Entonces, para complementar eso que dijiste, era lo que yo te comentaba antes. O sea, las naves no estaban, no las encontraron nunca los barcos. Porque se hundieron. Y se hundieron por causa del mismo hielo. Estuvieron 5 años parados con el hielo apretado, quebrando y ¡pah! Se hundieron. Se hundió una primero. Y después se hundió la segunda. Pero se hundieron. Entonces estaban hundidas. Bueno, entonces les piden comida a estos 30 hombres, a estos 2 esquimales, y les dijeron que una de las naves estaba por hundir. Y, en fin, ellos les dieron algo de comida. Los marineros solamente podían cazar aves pequeñas que encontraban de vez en cuando, porque no sabían cómo cazar focas. Los esquimales, las nomás de lejos. Las focas se demoran, o sea, los esquimales se demoran años en aprender a cazar focas. ¿Los esquimales no sabían cazar focas?
No, que no ¿Cómo sabía. sobrevive esa gente? No, si ellos saben cazar focas. ¿Ya? Los que no saben cazar focas son los marineros. Ah, los esquimales se demoran años porque es algo Porque es algo que requiere mucho que requiere mucha entrenamiento. preparación ya. O sea, no es llegar y cazar focas. Y lo otro, por mucho que ellos tengan asentamientos, los esquimales generalmente andan en grupos pequeños, Sí, son, ¿cómo se llama? Que caminan nómades. nómades. Y no pudieron haber sobrevivido con los esquimales porque ellos ya estaban enfermos. Eh, Ellos andan en grupos pequeños porque es más fácil la supervivencia. En lugares Mm, extremos como eso, andar en grupos pequeños es mejor que andar en grupos grandes. Y ellos no se podían quedar con los esquimales por eso mismo. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto. O sea, al día siguiente, en la mañana, los dos esquimales se fueron. Se fueron corriendo. Se despertaron antes que los marineros y simplemente se mandaron cambiar. Porque si se quedaban con ellos, no iba a haber posibilidad ninguna de que pudieran alimentar a estos 30 hombres y habrían muerto junto con ellos. No tenían condiciones de mantenerlos vivos. wow. Con el, Y además igual estaban ya enfermos y muriéndose. con el tiempo, dejaron de enterrar a los muertos y los dejaban donde quedaban. Y estos cuerpos se pueden encontrar en, como en secuencia. Ah, así como van cayendo. Ajá. Porque existió realmente este encuentro este encuentro de estos dos esquimales es el segundo intento que hicieron los marineros por tratar de salir a pie. Ya. Y ahí fue donde fueron muriéndose en el camino. Llega a cierto punto, que es este punto de la expedición, del cansancio, de la enfermedad, de la falta de nutrición, de las enfermedades, que simplemente te rindes, te entregas a la muerte, te quieres transformar en parte del pasaje. En Tus una pies momia. están congelados, tus manos están congeladas, Oh, imagínate con frostbite, con esto que se te mueren el que se te tejido y mueren se te los pone negro y se te cae, deditos. se te salen los dedos. Exactamente. Y eso fueron 5 años de estos tipos aún están perdidos en medio de la nada y no los van a sacar. Y ellos saben que no los van a encontrar y que la única posibilidad de que ellos sobrevivan es saliendo por sus propios medios. Ese mismo año, estamos hablando de 1850, tenemos un otro relato. Un esquimal de una villa encontró una de las naves. Entró solo y vio hombres allí dentro. Tenía las caras negras, las manos negras, las De, ropas negras. ¿por qué negras? Por el frío. Me imagino que por Por la la suciedad, ah, ok. me imagino que estaban muy sucios. Sí. Estaban adentro de los barcos. Entonces me imagino que ya se les tiene que haber agotado todos los recursos de todas las cosas Claro. y ya no se estaban bañando, ya no estaban haciendo nada. Quedó muy alarmado, No es que uno transpire mucho ahí. aparte. Quedó muy alarmado porque no lo dejaban irse. Hasta que salió un capitán de su camarote y le ordenó a los marineros que lo dejaran en paz. Se lo llevó al camarote y le dijo que ahí afuera había gente viviendo en un campamento, en una carpa grande, y que ni él ni nadie de su pueblo debía acercarse ahí y que no volviera a la nave. ¿Por qué se separaron en dos grupos, Armando? ¿Por qué hay dos grupos ahora? Si antes había uno solo y hay una nave. Hay un barco. A lo mejor no son cultistas de Cthulhu. Puede ser. En 1994, aquí hice un paso en el futuro, encontraron unos huesos en un campamento justamente en donde los esquimales habían dicho que había un campamento. En la misma isla de Kings Island. Cuando fueron vistos en el microscopio, vieron marcas, pero no eran de dientes, sino que eran cortes de filo, de algo metálico, como si fuera un cuchillo. Ah, Se estaban comiendo entre ellos. eran Estaban caníbales. comiendo, exactamente. Y como en ese tiempo el canibalismo era condenado por la marina, por el orgullo de los marinos, Ah, por el orgullo de los ingleses de la época victoriana, de que ellos son modernos. Entonces, habían unos que dijeron hay que comerse a los muertos y otros que dijeron no y se separaron. wow.
Algunos años después, la nave fue encontrada vacía, con algunas huellas cerca, pero solo eso, sin rastros de vida y sin rastros de personas. Un último encuentro en 1851, al año siguiente. Un cazador encontró 4 hombres blancos y les dio cobijo por el invierno. En agradecimiento, le dieron una espada de un oficial, hecha en 1835. Fitzjames era el nombre escrito en ella. Esos 4 hombres fueron vistos caminando, alejándose de la tienda del cazador. 6 años se pasaron, 6 años en el Ártico. Habían sobrevivientes y no los podían encontrar, porque los buscaron en los lugares equivocados. Y se perdieron esos 4 también. Trataron de llegar a sus casas y fueron vencidos por el hambre. Y desaparecieron. Qué horrible. El Fitzjames era la espada que le dieron a este tipo, a Fitzjames. Fitzjames fue el que escribió la carta a la hermana que decía que a él le gustaría quedarse un invierno, una temporada, no pasar al tiro. Un invierno o 3 o 4. Entonces, probablemente él en 51 todavía estaba vivo y era uno de los 4 que habían quedado al final. Qué bueno por él, o sea, igual logró lo que quería. Claro. El único que logró, que cumplió su meta. Ya, para finalizar, las naves fueron encontradas. Ahora, estos años, fue ahora que las encontraron. En el 2014 encontraron al Erebus, al sur de la isla de aquí del Rey Williams, y en 2016 al Terror, que estaba más al norte, en la Bahía Terror, que de hecho la bautizaron como la Bahía Terror. Y ahora la están investigando, están entrando, entran con submarinos, sacan cosas. Esa es la historia de la expedición Franklin, Armando. De cómo 129 hombres y su capitán se perdieron en el Ártico y nunca más fueron encontrados. Y lo único que queda es tu historia, contada por los esquimales. Bueno, lo que se supone... De hecho, no se sabe qué les pasó. Si lo que yo te conté son puras deducciones. Sí. Claro, no, pero tiene sentido. Pero no hay registro, no hay nada. No hay una carta, no hay un diario, no hay... Yo me desesperé, realmente. Y el hecho de que no hayan registro, es un poco como como en Dyatlov. En Dyatlov ver más o menos eso. O sea, es como carta, hay gente que los vio, hay gente que no los vio y es eso. Sugerimos episodios para saber más sobre todo lo que hablamos hoy. Por favor. Bueno, el episodio número 1 de momias. Ahí hablamos de cómo se genera la momia, así que van a entender más o menos lo que les pasó después de morir. Después, en el episodio número 4, hablamos de piratas y ahí hablamos en más detalle sobre el escorbuto. ¡Ahoy! Que es típico cuando lo primero que se manifiesta parece que son estos como dientes amarillentos. Sí, la encía sangre. Y se pierden, claro, se salen los dientes horribles. Después, en el episodio 12, hablamos de canibalismo. Y en el episodio 18, en el paso de Dyatlov, también se quedan atrapados en la nieve y sufren más o menos por lo mismo. Sí, y otra cosa más que ahí sí que no sabemos qué puede hacer. No, ahí ya porque ni siquiera lo que encontraron tiene sentido. Ya, muy buen episodio, Christopher. Felicitaciones. Gracias, Armando Men. Antes de irnos, vamos a leer algunos saludos. Tenemos un par. Saluditos. Un saludo para Gabriel Paravano, que nos mandó un mensaje en Facebook. Dice: buenas, mi nombre es Gabriel Paravano, soy de Argentina y desde el año pasado que sigo su podcast. Sus temas de forma de abordarlo me parecen súper interesantes. Empecé a oírlos con el podcast sobre Lovecraft, pero luego me enganché con todos los demás. Y un poco inspirado en ustedes, hace unas semanas realicé mi propio podcast. Es muy humilde y modesto, pero quería compartírselos por si querían escucharlo y hacerme alguna crítica para aprender más sobre el tema, sin ninguna obligación o compromiso. Desde ya, muchas gracias, saludos. Les comparto el nuevo episodio de mi podcast. En el blog están los distintos medios de escucha, desde Spotify, iBooks, eBooks, YouTube y otros. Y su podcast se llama educacionparajóvenes.wordpress.com y lo pueden encontrar por Educación para Jóvenes. Y el episodio que nos compartió es el número 6. ¿Las mujeres pueden hacer ciencia? No. No, claro que no. Por favor. No. ¿Había alguna mujer en la expedición de Franklin? No. No. Si hubiera habido, a lo mejor hubieran sobrevivido. Tal vez habrían sobrevivido. Tal vez él habría dicho: Franklin, no te metas en ese canal. Claro. Gracias, Gabriel, por tu mensaje. Escuchamos el podcast, nos gustó mucho y te respondí ahí por privado. Así que escúchenlo en Educación para Jóvenes
Es muy entretenido. Me parece súper bien que hagan su contenido. Me Sí, sí, de gusta. todas maneras. Ya. Manuel Becerra Moreno en Podbean nos dejó un saludo. Dice aquí: saludos amigos, el podcast está genial. Acotación: luego de Plutón está Aumea, Makemake y Eris. Makemake. ¿Quién le puso ese nombre? Erua Makemaki, Maita Fai, ¿cómo era? Maita Mai Haueinu, Sao Saoreba, Saorebari, Erua Sino, Sino. ¿Qué? Vamos a ver. Es una canción de la isla de Pascua. ¿No te lo ¿Y sabes? Makemake? Sí, es Erua Makemaki. Loco, yo me sé Seguro-chan, Amaro-chan, Seguro-chan, chan, chan. Yo ni me acuerdo de esa canción, pero era algo así. Ya. Aquí dice aquí: chicos, ¿para cuándo un capítulo de los Assassin? ¿O de los ninja? ¿O de los samuráis? Saludos y felicidades por el podcast. Está bacán. Sigan así. ¿Cuál es? Muchas gracias. Acá tengo un saludo chistoso de... No, pero bueno, espérate, el no, nombre... no le vamos a responder. ¿Cuándo? Ah, no sabemos. No lo sabemos. Lo vamos a colocar en la lista de sugerencias. Sí, Gracias. obviamente. Gracias. ¿Qué son Un los saludo para... Assassin? ¿Ah? ¿Qué son los Assassin, Armando? ¿Los asesinos? Los assassins. Como de Assassin's Creed. Pero eso es mentira, pues, loco. Es un videojuego. Pero lo es. Ya. Lo es. Ya, Furnas Antinazi en Facebook dice: les escribo demasiado enojado. Hemos Comprenderán desatado que la como ira. jugador de Vampiro, La Mascarada, y oyente del episodio número 10, es demasiado difícil seguir sin escribirles unas líneas. Aquí viene. Hater. Lo vuelo. Ja, 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 pero de apoyo claro. Aunque Ah, qué algo bueno. de enojo porque siempre se burlan de Vampiro el juego de rol. No, nada ¿Christopher, que por qué haces eso tú? ver. Yo no me Quiero, río. quiero decirles que son una muy buena influencia para esta generación entre los 20 y los 40 años de edad. Casi todo lo que hablan lo comparto y concuerdo con ustedes. Créanme, llegué a ustedes por un amigo que me dijo: mira, estos locos son igual de rayados por H.P. Lovecraft como tú. Y ahí ¿Qué? No, fue yo el no principio del sé. fin. No, ¿quién es H.P. Lovecraft? Nunca Yo lo tengo un vi. computador, mi computador es Dell. Qué mal, deberíamos tener computadores HP. ¿Por qué no tenemos computadores HP? A ponerle un sticker que diga Lovecraft al lado. Porque son horribles. Sí, y son igual de malos, igual de caros. Y son más caros. O sea, igual de malos, pero más caros. Pero más caros. Entonces, mejor me quedo con el malo y barato. Exactamente. Yo también creo eso. Y ahí fue el principio del fin. Comencé a escuchar los caminos de y vuelta al trabajo y ahora los escucho en el trabajo. Como todos los oyentes, estrellas de este atractivo y perturbador podcast. Bueno, nada más que desearles lo mejor y sigan así. Que espero algún día participar en un programa, obvio, en el que explique las razas de Vampiro la Mascarada. Sería un honor para mí. Franco Vega se llama. De Chile, de San Felipe, quinta región. ¿Cómo vamos a hacer un capítulo de ese Vampiro juego la Mascarada? horroroso. No lo va a escuchar nadie. Sos gótico al peo. ¿Cómo hacemos? No hemos Hemos góticos de los años 90. Claro, No, qué terrible. Yo Creo que vamos a borrar este saludo. Solo porque le gusta Vampiro. Sí, o sea, hay otro juego. Tantos juegos buenos. Ya, a ver, pero pongámonos serio. ¿Qué es lo que no te gusta de Vampiros? ¿Qué tiene malo Vampiro? ¿Por qué tú no quieres ser un vampiro y correr de los cazadores? De la Inquisición, no poder salir de día, ser así como debilucho, tener que estar buscando todo el rato para sobrevivir. Ay, es toda esa cosa de... Ay, no, qué lata. No. Demasiado. No. Mira, fuera de broma, yo me acuerdo que las veces que tratamos de jugar vampiro, porque lo intentamos, ¿no es cierto? Sí. Intentamos jugar vampiro. Nadie se sentía así como poderoso como nos sentíamos en otros juegos, que como que te da así una habilidad especial. Magos, por ejemplo, me acuerdo que cada uno tenía habilidades diferentes. Sí,
y como que es más dinámico, no sé, uno hacía cosas. En este era como correr, escaparse, era como una debilidad, no, no es una ventaja ser vampiro en este juego. Sí, parece que ya lo habíamos Es una conversado alguna maldición vez. que te pasa. A Pero sí, mí, me encantaría de repente poder hablar un poco más y explorar. A lo mejor hay cosas que no sabemos. Yo vi la película. ¿Cómo se Sangre llama esa Eterna. película chilena? Sangre Sangre Eterna. Eterna. Ya, Y ahí aprendí a jugar rol. ese es uno de los motivos de por qué a mí no me gusta Vampiro. Sangre Sí, Eterna. y ese también era muy posero ese juego, porque era como el Y juego era tan popular, poser, loco. era muy posero, sí. Era como Dungeons and Dragons para los mamones y los radicales jugaban vampiro. Claro, eran como, Y no ese era como juegos sé, de rol, claro. se vestían de negro y hacían los en vivo. No, Sí, no me mezclaban los gustaba. personajes con la realidad. Y eso hay que tener cuidado, porque los personajes son los personajes y uno es una persona Sí, yo no aparte. una persona aparte, entonces no sé, yo creo que soy completamente, me voy a confesar un prejuicioso, pero yo creo que una de hay dos cosas que me alejaron mucho de Vampiro. Una de ellas fue quién mastereaba, quién era el maestro con nosotros de Vampiro. Ujú. A lo mejor también nunca nos tocó un Claro, buen puede ser que máster. nunca he tocado un buen máster, pero era eso. Y también era quién jugaba vampiro no era mi perfil de persona, ¿cachai? Claro. Quién era jugador de vampiro, como que a mí no. Eran como esos que no se bañaban y andaban Qué llenos de discriminador. anillos y cosas. Y eran como. Eran, no sé, pues 30 grados de calor y Los que andaban van al Hot con. Topic hoy en día. Sí, pues, ¿cachai? Y eran como 30 grados de calor y con chaquetas largas de cuero y cruces. Así que no, 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 Franco. No, Ya, no, sí, te mandamos no, un sí. abrazo y a lo mejor Un- algún día, en alguna vida, tal vez, quién sabe, le podemos dar una oportunidad. es interesante el mundo de White Wolf, la verdad, el Sí, sí, en universo. general, sí, En es general es muy bueno. interesante. Entonces, Sí. tal vez no un capítulo específico de Vampiro Mascarada o de Vampiro Y la los juegos Oscura, de. pero Sí, sí. puede ser. Lo gracia que tiene White Wolf es que los juegos de rol, que Changeling, Hombre Lobo, Mago y Vampiro, usan la misma mecánica, pero son tan diferentes, tienen Sí, la habilidad de poder hacerlo diferente, porque te apuesto que cualquier otra compañía, lo único que te cambiaría son como los como por decirlo, stats. skin. Claro, Sí, la imagen es la misma cuestión, pero sí. con otra imagen. Y era divertido porque era el mismo sistema, pero en los niveles de poder. O sea, tú no podías llegar a una hoja de hombre lobo nivel uno y hacerlo pelear con un vampiro nivel uno porque lo iba a reventar. O sea, Sí. en la hoja de personaje, o sea, era el mismo sistema, era el mismo universo, pero la interacción entre ellos no era posible, por lo menos en ese tiempo. Sino que si tú querías interactuar con hombres Ah, lobo y tenía que ser cosas de así, diferentes eran niveles. NPC, eran, Ya. eran NPC, habían otras reglas Ah, para eso no lo integrar. sabía. Ya, ya, ya. Sí, Pero ahora eso se pero consolidó con el Dark, ¿cómo se llama? con el Dark Game, World of Darkness, con el el World mundo de of las Darkness, tinieblas, Mundo de modo de la Tinieblas, oscuridad. ya. Porque de hecho salió una edición este año de Mascarada, nueva. Ya. La hicieron donde la retrabajaron, la actualizaron un poco, me imagino. Ah, genial. Podrías explorarlo. Tú que estás como más activo en ese tiempo, Puede ser en ese ambiente. en el RPG, puede ser. Sí. Vamos a echarle una mirada a ver Entonces, qué podemos vamos a hacer. mantener el contacto con Franco en caso de que hagamos algo por ahí. A lo mejor, Bueno, alguna vez, a tal lo, a lo vez. mejor lo invitamos. O tal vez no. Ok. Qué malos que somos. Sí, somos terribles. Somos viles. Ya. Bueno, gracias a todos por el apoyo, por sus saludos, sus sugerencias. Sigan escribiéndonos y nos vemos en el Síganos en futuro. nuestras redes sociales y denle una miradita al Patreon. Gracias amigos, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao.
Un paso marítimo desde el Atlántico al Pacífico por los archipiélagos del norte de Canadá era un sueño para los europeos ya desde el siglo XVI. Hasta entonces las únicas rutas eran por las traicioneras aguas del Cabo de Hornos al sur de América y desde Asia por el Cabo de Buena Esperanza al sur de África. La primera vez que alguien logró pasar fue una expedición en 1906 por el noruego Roland Amundsen, pero tardó 3 años. Esta es la historia del capitán John Franklin, quien salió de Inglaterra en 1845 con una tripulación de 129 hombres y un solo propósito: conquistar el Paso del Norte. Un paso marítimo desde el Atlántico al Pacífico por los archipiélagos del norte de Canadá era un sueño para los europeos ya desde el siglo XVI. Hasta entonces las únicas rutas eran por las traicioneras aguas del Cabo de Hornos al sur de América y desde Asia por el Cabo de Buena Esperanza al sur de África. La primera vez que alguien logró pasar fue una expedición en 1906 por el noruego Roland Amundsen, pero tardó 3 años. Esta es la historia del capitán John Franklin, quien salió de Inglaterra en 1845 con una tripulación de 129 hombres y un solo propósito: conquistar el Paso del Norte. Un paso marítimo desde el Atlántico al Pacífico por los archipiélagos del norte de Canadá era un sueño para los europeos ya desde el siglo XVI. Hasta entonces las únicas rutas eran por las traicioneras aguas del Cabo de Hornos al sur de América y desde Asia por el Cabo de Buena Esperanza al sur de África. La primera vez que alguien logró pasar fue una expedición en 1906 por el noruego Roland Amundsen, pero tardó 3 años. Esta es la historia del capitán John Franklin, quien salió de Inglaterra en 1845 con una tripulación de 129 hombres y un solo propósito: conquistar el Paso del Norte.